Bona tarda. Buenas tardes. Ya hay catalanes, ya hay que hablar mitad y mitad. Soltaré algo en euskera de vez en cuando. Muy bien, queridos. Buenas tardes a todos. Qué calorcito. Aquí un sevillano diría, hace falta una regadera por encima que nos riegue, ¿no? Con este calor tan bueno, tan saludable. Pues seguimos esta tarde mirando, en este caso vamos a ir mirando las distinciones o características que vemos en las Escrituras, como Jordi ha indicado, entre Israel y la Iglesia. Estamos aquí, como bien sabéis todos, por si alguno se incorpora esta tarde, hemos visto la concepción bíblica sobre últimos días, tiempos peligrosos y apostasía, con una parada especial en la comprensión del tiempo. Digamos, el concepto de tiempo secularmente hablando, y el concepto de tiempo desde la perspectiva bíblica, desde la revelación bíblica, son muy distintos, evidentemente. Y teniendo en cuenta, dijimos algo importante, que es que nuestro Señor está fuera de este tiempo, de este cronos, ¿no?, que contamos. Y un día estaremos con Él fuera de este cronos, de este tiempo, ¿vale? La segunda venida del Señor, que consideramos esta mañana, y ahora estamos con Israel y la Iglesia, unas distinciones. Es un tema, nuevamente, es un tema amplio, profuso en las Escrituras, y por tanto vamos a centrarnos quizá en lo fundamental, en lo más destacado, lo más importante. Veremos esa distinción que hay, escritural. Veremos cómo el Señor Jesucristo, Él mismo interpreta al Israel detenido, un Israel detenido a causa de su pecado y de su dureza, y a la futura iglesia naciente, ya que el Señor profetizó y anunció que Él mismo sería el que edificaría la iglesia, ¿no? El término iglesia, como sabéis, significa aquellos que son llamados, son convocados por Dios para ser parte de su pueblo. Entonces, Él, como la roca, después de la declaración de Pedro, pues Él diría, muy bien, pues yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y también veremos que Pablo aclara también el parón temporal y el resurgir de Israel. Hay algo que ocurre en Israel. No es que desaparece, perdón, no es que desaparece de la escena Israel, sino que es momentáneamente es detenido, ¿verdad? Es detenido debido a su actitud delante de Dios. Gracias, mi amor. Así que vamos a ver la distinción general que hay entre Israel y la Iglesia, la distinción que hace el Señor Jesús y la distinción que Pablo, el apóstol a los gentiles y el que más escribe sobre el particular, es cómo se establecen esas distinciones, ¿vale? Es decir, estamos viendo una perspectiva general, bíblica, sobre estas distinciones. Los textos son muchos en las Escrituras, pero vamos a enfocarnos, vamos a hacer un zoom y seleccionar algunos de ellos. Esto no se ve, ¿verdad?
Esta no se ve. Ya lo siento, no he conseguido algo mejor. Pero bueno, es un gráfico, no es mío. Lo he tomado prestado de un hermano, de un expositor bíblico, pero hay una lista de diferenciaciones entre Israel y la Iglesia. Y voy a leer algunas. Por ejemplo, Israel, nacimiento físico. La Iglesia, nacimiento espiritual. Israel, circuncisión de la carne. La Iglesia, circuncisión del corazón. Israel, una promesa de heredar la tierra. En la Iglesia, una promesa de herencia celestial. Israel, una monarquía davídica, como gobierno, sacerdotes, culto en el templo, sacrificios animales, etc. En la Iglesia, apóstoles, pastores, cuerpo de Cristo, culto descentralizado, mesa del Señor. Israel, destino en un reino milenario. Iglesia, destino en el arrebatamiento, en ser llevados por el Señor y reinando con el Señor como sacerdotes con Cristo. Israel, un rey mesiánico. La Iglesia, un salvador mesiánico. Israel, la esposa de Yahvé, con matrimonio en el desierto, esa analogía que hace el Señor a cuando andaba perdida, ¿no? Y el Señor le rescata con misericordia. La Iglesia, la prometida de Cristo y desposada con Él. Israel, sacerdocio levítico. La Iglesia, sacerdocio de Melquisedec, con la analogía a Melquisedec, ese sacerdote que se pierde en los tiempos, sacerdote eterno. Israel centrado en Jerusalén, la Iglesia centrada en la extensión del Evangelio a través de su predicación. Israel, un remanente creyente, la Iglesia, una minoría espiritual. Israel guarda el sábado, la Iglesia celebra el día del Señor. Israel guarda las fiestas, la Iglesia está en el cumplimiento de esas fiestas, disfruta del cumplimiento, no solo del simbolismo, sino del cumplimiento. Y en esto el libro de Hebreos, como sabéis, es fantástico en mostrarnos esta realidad en Cristo. La Iglesia, el Israel, tiene como perspectiva la eternidad asociada con las puertas de la Nueva Jerusalén. La Iglesia con los fundamentos de la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis. Bueno, algunos detalles, hay más, pero estos son algunos de ellos. Vamos a ver en primer lugar cómo el Señor Jesús. Bueno, vamos a ver primero estas diferencias en tres textos fundamentales en las Escrituras. En Ezequiel 37, Daniel 9 y también Apocalipsis, tres textos fundamentales. En la interpretación y entendimiento de las Escrituras, lo que se llama la hermenéutica o la interpretación de las Escrituras, procuramos, cuando enseñamos la palabra, procuramos hacer una interpretación histórica, gramatical y culturalmente contextualizada. Es decir, es como hemos de abordar aquellos que enseñamos la palabra, un texto de la Escritura. No sacarlo de su contexto, no darle un significado simbólico o alegórico si no lo tiene, y evidentemente sacar lo que el mismo texto dice, ¿no? Y eso se llama una interpretación histórica, cultural y contextualizada, gramática histórica y contextualizada. Y estos textos son claros a ese respecto, ¿no? Ezequiel 37, que Jordi ha leído antes, pues si vamos por favor ahí un momento, nos daremos cuenta de algo importante, y es que el profeta de las visiones por excelencia, como sabéis, Ezequiel vivió, ¿quién se acuerda en qué época vivió Ezequiel?
¿En qué etapa de Israel? ¿Quién se acuerda? La cautividad. Tiempo difícil. Un tiempo donde podían perder mucha esperanza. Era el tiempo en que, según había anunciado Jeremías, pues iban a tener 70 años de exilio fuera de la tierra. Eran los días en los que crecía Daniel, los días en los que surgiría también Esdras y Nehemías, días en los que Dios obró mucho en medio de su pueblo. Y ahí estaba Ezequiel entre los exiliados. Y fue un hombre que recibió de parte del Señor mucha perspectiva sobre el devenir de Israel. Por eso en su ministerio destacan las visiones. Y esta es una de ellas, Ezequiel 37, la llamada del Valle de los Huesos Secos. Y fijaos que hay varios detalles. Y es que, aun siendo una visión, Ezequiel describe lo que vio, y lo que vio es conforme a lo que realmente Dios quería mostrarle, no otra cosa, sino eso precisamente. Voy a detallar algunos aspectos de lo que hemos leído. Por ejemplo, versos 11 y 12, para referirnos en primer lugar a que es una referencia a Israel. Versos 11 y 12. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué son? La casa de Israel. La visión es una visión. Lo que estás viendo es una visión, pero esta visión representa la casa de Israel. El término casa de Israel tiene referencia al pueblo de Israel establecido sobre el fundamento de la promesa dada a Abraham, ¿no?, de parte del Señor. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es una referencia que el Señor haría resurgir de un árbol cortado, pero que quedó el tronco base. Él haría resurgir de nuevo al pueblo. Así que es una referencia concretamente a Israel. Una segunda referencia que quiero remarcar es verso 21. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré ¿a dónde? A su tierra. Es una referencia exacta, concreta, a que el pueblo sería devuelto a la tierra. Otra referencia importante en esta profecía, verso 22. Dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. En primer lugar, el Señor quiere hacerle ver al profeta que serían de nuevo una nación establecida en la tierra y sobre los montes de Israel, y gobernados por un rey. Y además serían, verso 23, serían purificados, no se contaminarán con sus ídolos, ni con sus maldades, ni con sus rebeliones. Y esta profecía a día de hoy no se ha cumplido. Esta es una profecía que no se ha cumplido. Cuando Israel volvió a su tierra,
de la mano de Nehemías, de la mano de Esdras y los diversos remanentes que fueron volviendo, como sabéis, progresivamente, después que Ciro, el rey de Persia, pues dio la orden para volver, pues volvieron, ciertamente, pero no llegaron a este nivel de unificación, ni tampoco de purificación. Sigamos, verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. No volvió Israel a disfrutar de este reinado unificado, santificador y cuidador en el nombre del Señor. Más bien tuvieron un tiempo, como sabemos, una vez que volvieron de los exilios, fueron gobernados, pero gobernados en un sube y baja, y no llegó a haber este nivel de pastoreo y de cuidado del pueblo, ni tampoco de santidad en el pueblo. Verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y esta referencia a David en los días de Ezequiel, y que Dios señala, David ya había muerto, es una referencia a quién? Al heredero de la casa de David. Es una referencia profética al Señor Jesús, por tanto, no se ha cumplido. No se cumplió en la vuelta de Israel después del exilio. Verso 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, mi presencia. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esta realidad de gobierno, de entrega al Señor, de vivir para el Señor, esta realidad no se ha cumplido. Esta palabra del Señor fue dada en esperanza a su siervo Ezequiel en días difíciles de desesperanza, pero era una profecía con una mirada hacia el futuro. Las profecías en el Antiguo Testamento, sobre todo, vemos que tienen a veces más de un cumplimiento, doble cumplimiento, o cumplimiento parcial y cumplimiento completo. Y esta profecía en su plenitud no ha sido cumplida. Por tanto, esta profecía fue dada a Israel. No podríamos, usando una interpretación adecuada de las Escrituras, traspasarla a la Iglesia. Por ejemplo, y si no se ha cumplido, es que necesita ser cumplida. ¿Entendéis? Si no se ha cumplido, Israel a día de hoy, después de todas las peripecias y haber desaparecido como el Guadiana durante 2000 años de la escena y haber aparecido otra vez, y no se ha cumplido, esta promesa, junto a otras, es porque tiene que cumplirse. Y es una palabra dada para que se cumpliese en Israel. Y ese rey David que les iba a pastorear es una referencia al hijo de David, que es un título que le es dado ¿a quién? Al Señor Jesús. Y que se cumplirá Dios mediante en su segunda venida. Por tanto, difícil se haría si aplicáramos esto a la Iglesia, porque ni la Iglesia tiene tierra,
ni la Iglesia tiene rey, ni la Iglesia es gobernada de esa manera. La Iglesia es gobernada de otra manera. La Iglesia es un conglomerado de etnias, de lenguas y naciones, redimidos por la sangre de Cristo y como manifestación de la misericordia de Dios después de la caída en el Edén. Por ejemplo, este es un ejemplo. Otro texto paradigmático en las Escrituras importante es Daniel. Vamos, por favor, a Daniel capítulo 9. Vamos a mirarlo. Este quizá lo conocéis más. Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. ¿Quién lo puede leer, por favor, con voz alta esta tarde? Un hermano o hermana que pueda leer. Te pones en pie, por favor, y lo lees. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias. Esta magnífica anticipación del futuro de Israel hasta el fin de los tiempos fue dada a Daniel, a su siervo, en momentos de mucha debilidad. Fijaos que el contexto en el cual Dios manifiesta esto a Daniel, verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Una referencia a la presencia de Dios en Jerusalén, en el templo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, como a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel, aún estando en el exilio y estando en una situación privilegiada, como sabéis, en la corte, fue un hombre que buscó al Señor desde joven y confió su vida al Señor, y Dios evidentemente le hizo valer junto con sus 3 compañeros. Y recibió estos dones de profecía, la capacidad de tener estas visiones y esta antelación del futuro. Y cuando el Señor le da esta profecía junto a otras que le dio a lo largo de su ministerio, y lo veríamos más en detalle estudiando este libro de Daniel, pues el Señor claramente, verso 24, le dice: Daniel, fijaos, y hemos de entender exactamente lo que dice la Escritura, porque se cumple exactamente lo que dice la Escritura. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es una referencia a Israel y a Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, que la traería el Mesías.
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, en referencia al Señor Jesucristo. 70 semanas, que sabemos que son 70 semanas de años, 490 años. Y no me da tiempo esta tarde, me gustaría hacerlo, no me da tiempo. Exactamente, se cumplió tal como el Señor dijo. Sabe pues y entiende, verso 25. Fijaos bien en el texto bíblico, que desde la salida de la orden, y esa orden tenía que ver con la orden imperial, para que ellos pudieran salir autorizados a edificar, a restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas. Exactamente fueron 69 semanas. Desde la orden para que Israel saliera con aquel remanente grande que fue a restaurar Jerusalén, hasta la venida del Mesías, exactamente 69 semanas de años. Algunos expositores se han ocupado muy bien y muy mucho en contar los años, los eventos, y hasta la venida del Señor Jesús hay exactamente esas 69 semanas. Y entonces se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como sabemos que lo fue la restauración de Jerusalén. Y ahora verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, hay ahí un lapsus de tiempo en el cual se anunció ya que el Mesías sería sacrificado, mas no por sí. Es decir, se dice claramente que la vida le sería quitada externamente. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí está la semana que falta. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí verso 27 es esa semana que aún nos falta. Esa semana que aún le falta a Israel para terminar con la prevaricación y con la injusticia, y para que el Santo de los Santos sea exaltado. Y esa semana coincide exactamente con la profecía que tiene que ver con los 3 años y medio y los 3 años y medio de los que luego se nos habla en Apocalipsis, donde ahí ya interviene el anticristo. Y bueno, como sabéis, hay una serie de eventos donde hay un engaño a Israel, y evidentemente luego se entra en una etapa más dura en la segunda parte de la gran tribulación. Y finalmente dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos damos cuenta de algo importante sin poder desmenuzar exactamente toda la descripción de esta profecía, la historia. Algo muy importante, y es que exactamente los términos, las palabras, las cifras se han cumplido con total exactitud. Por tanto, lo que falta por cumplir se cumplirá también con total exactitud. Y esto, queridos, como dije esta mañana, nos hace ver la importancia que tiene la inspiración de las Escrituras. En esta esperanza Israel ha descansado,
Esta esperanza es la que están mirando muchos escribas de Israel en nuestros días. Y están volviendo sus ojos al Mesías, porque se dan cuenta que están en los momentos finales y el Mesías volverá. Quiero decir con esto que las promesas de Dios son firmes y se cumplen con exactitud. Y esta es una promesa dada a Israel. Tercer texto importante para nosotros, Apocalipsis. Fijaos un momento, aunque lo tenéis quizá más fresco porque lo visteis en enero de este año. Apocalipsis capítulo 1, miremos por favor un momento. Apocalipsis capítulo 1. Allí el Señor, como sabéis, se manifiesta al apóstol Juan, que está preso en Patmos, ¿no? Esta isla griega. Y ahí el Señor se le manifiesta con una de las revelaciones más importantes de la historia. Y una vez que él ve al Señor en su aspecto majestuoso, vestido de sumo sacerdote real, como quien es él, pues ahí en verso 19 de capítulo 1, después que el Señor se le ha declarado como quién es Él, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, claramente es el Señor Jesús. En verso 19 le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y este es el bosquejo de la revelación que tenemos en Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. El apóstol Juan ha visto al Señor, quien se le ha declarado, le ha hablado de su propósito y de que tiene que escribir la visión que está recibiendo y que va a seguir recibiendo. Escribe las cosas que has visto, escribe las que son ahora, en referencia al mensaje que el Señor le da para las 7 iglesias del Asia Menor. Y que bien sabemos que son 7 mensajes del Señor resucitado a su iglesia hasta que Él vuelva, porque estos 7 mensajes resumen 7 situaciones que la iglesia vive cíclicamente a lo largo del tiempo y de la historia. No que vivieron en su momento Éfeso o Esmirna y ya está, ya se pasó, sino que son situaciones que las iglesias locales viven cíclica, histórica y constantemente. El hecho de la soberbia, el hecho de la falsa doctrina, el hecho del dejar al Señor, el hecho de dormirse y el hecho de incluso cuando la iglesia expulsa al Señor y el Señor tiene que llamar desde fuera a una de las iglesias y decir, he aquí estoy a la puerta y llamo. Y eso se lo dice a una iglesia. Si alguno oye mi voz, y esta es la iglesia profesante de la que hablamos esta mañana, esa iglesia apóstata, esa iglesia que lleva nombre de vida, pero está muerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las cosas que son y las cosas que han de ser. Y es interesante, que lo he escrito aquí, que aquí está el bosquejo de la profecía de Apocalipsis, las cosas que has visto, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que han de ser, lo que viene después.
Y esto nos hace ver que eso tiene que ver con un tiempo en el que la Iglesia no está. Y es una profecía destinada a los pueblos y a las naciones, con Israel incluido. El juicio a Israel. Un juicio que evidentemente se ha merecido por su dureza y su resistencia al Señor. Capítulo 4, verso 1. Después que el Señor habla a las iglesias, el apóstol describe: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, ahora el apóstol va a ser trasladado al área celestial, y desde ahí va a contemplar, va a ir viendo los juicios divinos uno detrás de otro, hasta el final, cuando aparece el Señor Jesús en un caballo, y en su muslo grabado, ¿qué tenía grabado? Rey de reyes, Señor de señores. ¡Qué bendición! El Señor va a gobernar y va a juzgar a todos los pueblos y a todas las naciones. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán. La Iglesia está en las cosas que has visto y en las cosas que son. Y después no vemos a la Iglesia en las cosas que serán. Por tanto, es una indicación hermenéutica para ayudarnos en la interpretación de la profecía de una forma natural, sin forzar el texto bíblico, en el que se nos sugiere que la Iglesia estará en la tierra hasta cierto momento. Y a partir de ese momento, evidentemente, la Iglesia no tiene arte ni parte, porque es llevada por el Señor. Así que estos tres textos, hay más, nos darían una distinción general entre lo que es Israel y lo que es la Iglesia. La Iglesia, queridos, aquí si contamos nuestras nacionalidades o culturas, son variadas. La Iglesia es muy distinta. Ahora en Fraga, en Huesca, como compartí el otro día, pues está iniciando obra, como sabéis. Y en los inicios pues está acudiendo bastante gente. Y es curioso que el otro día hablábamos ahí, y Fraga ahora es un conglomerado de pueblos, lenguas y naciones. Y están asistiendo al local pues gente, pues yo diría, pues hay 8 o 10 nacionalidades. La Iglesia es eso. Es el llamamiento del Señor con misericordia para que el hombre se arrepienta, porque el mensaje del Evangelio es predicar a Cristo, predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todos los hombres. Pero eso no quita que Dios siga queriendo tratar con Israel, su pueblo escogido en su tiempo y en su momento. Bien, estas serían algunas de las distinciones de los textos principales que tenemos en las Escrituras. El Señor Jesús también nos interpreta al Israel detenido y a la Iglesia naciente, ya que en el estudio de la palabra nos toca ir viendo los diversos aspectos que las Escrituras nos enseñan sobre una misma verdad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir un momento a Lucas capítulo 4 para ver cómo el mismo tentador, el mismo Satanás, cuando tienta al Señor Jesús, en el inicio de su ministerio, fijémonos en la segunda y en la tercera tentación, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de que Cristo tenía hambre y entonces Satanás le ofrece
que haga un milagro, que convierta las piedras en pan, ¿no? Y la segunda tentación, verso 5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, es decir, toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Interesante, ¿no? Lo que dice el diablo. Por eso el diablo es llamado el príncipe de este mundo. Porque Dios, en su soberanía y ante la dureza del hombre, Dios permite que el diablo gobierne el corazón de los hombres. Y aquí el mismo diablo le dice a Cristo que le ha sido entregada la gloria de los pueblos, la gloria de este mundo. Y esto es para que seamos conscientes, queridos, de que una persona solamente es sacada del dominio y del gobierno del maligno cuando confiesa sus pecados, reconoce al Señor Jesús como su Salvador, y entonces esa persona es arrebatada del reino del maligno, del reinado del maligno, y pasa a ser parte del reino de Cristo. La importancia de compartir el Evangelio, de que nosotros somos los llamados a anunciar a Cristo para que las personas salgan del dominio del maligno. El hombre está muerto literalmente en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Y nos toca, en el nombre de Cristo, hacer esta obra. Allá donde estás, en tu trabajo, con tus amigos y conocidos, anunciar que hay perdón en Cristo. Y para ello se requiere el arrepentimiento. Y cuando una persona hace esto, llega a ser del Señor Jesús. Muchas veces no lo hacemos por descuido, por olvido, por negligencia, por cobardía. Y si estás aquí en esta tarde y no has entregado tu vida al Señor, y no has reconocido la necesidad de tu arrepentimiento y de ser perdonado por el Señor Jesús, es el momento en que lo hagas. Porque de esa manera, en el momento en que lo hagas, el Señor Jesús viene a reinar a tu vida. Y el maligno deja de reinar con el pecado en ti. No es una broma, es una realidad. El mismo Satanás se lo declaró a Cristo Jesús. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás es el maestro de los atajos engañosos. Y aquí le estaba mostrando a Cristo un atajo engañoso. Le estaba ofreciendo la gloria y el gobierno de este mundo, sabiendo que Cristo iba a heredarlo si llegaba a la cruz. Y moría entregando su vida por nuestros pecados. Pero Satanás no quería que Cristo llegase a la cruz, porque la clave estaba en el ofrecimiento del justo por los injustos. Satanás no quería, y le estaba mostrando ahí un señuelo, un anzuelo venenoso, y por eso Cristo lo rechaza, no porque Cristo fuera ignorante, sino porque Cristo rechazaba al tentador, ya que era un atajo engañoso. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto nos muestra algo importante, ¿no? ¿Cómo
el mismo Señor fue tentado y provocado por el maligno para que la Iglesia no llegara a ser. Tercera tentación. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y además Satanás sabía, porque le menciona las Escrituras, que era verdad que el Señor, cuando vuelva, volverá rodeado y envuelto de sus ángeles. Y además no permitirán que él tropiece, sino que él se pose, como dicen las Escrituras, sobre la santa ciudad. Satanás lo sabía y le menciona esta profecía, estas profecías. Satanás estaba intentando, de nuevo, con esta tentación, que el Señor Jesús cediera. ¿Para qué? Porque si Cristo aparecía de esta manera, pues le iban a glorificar los que le vieran en Jerusalén. Pero le iban a glorificar sin haber primero pasado por la cruz, sin haber muerto por nuestros pecados. Y eso, según el plan de Dios, era un atajo engañoso. Por eso el Señor le dice, verso 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, vemos aquí, queridos, cómo el Señor Jesús nos interpreta en su ministerio, nos interpreta, digamos, el momento en el que estaba Israel, la iglesia que estaba a punto de nacer y cómo el mismo diablo quería impedirlo. Porque era una obra del cielo para restaurar a su pueblo y a todos los hombres que viniesen a él, ¿no? En Lucas capítulo 20 vemos que también el Señor Jesús confronta a los israelitas. Lucas 20, por favor, vamos a mirarlo, versos 9 a 16. Otro valiente que pueda leer las Escrituras. Lucas 20, versos 9 al 16. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Gracias. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Como el encargo de la transmisión de la gracia de Dios a los hombres iba a ser trasladado de Israel a la iglesia. Cosa que costó mucho entenderlo al principio, debido a la dureza persistente de los israelitas, de la flor y nata de Israel, porque esto el Señor evidentemente se lo decía
a aquellos que conocían la palabra, ¿no? Verso 19, fijaos que dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Es decir, lo entendieron perfectamente. Y el Señor no tenía precisamente pelos en la lengua, ¿no?, para decir las cosas. En otra ocasión, el Señor declaró que Él sería el que edificaría la iglesia, su pueblo nuevo. Mateo 16. Vamos a mirarlo, por favor. Mateo 16, del 13 al 18. Otro valiente. Mateo 16, del 13 al 18. Pues leo yo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hasta el 18. Al 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús a israelitas, a sus discípulos judíos, les anuncia, en base a la declaración que Pedro hace de él, pues él llega a decirle que esta declaración suya será sobre la que la iglesia sea edificada. No tanto que Pedro sería la piedra de la iglesia, como luego se ha reinterpretado mal a lo largo del tiempo, ¿no?, y sobre todo en el catolicismo, sino que la roca es una referencia a la declaración que Pedro acababa de hacer. Esa declaración de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Es decir, el fundamento de la iglesia no es Pedro, es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca la iglesia es edificada, como estamos mirando en el texto de Efesios capítulo 4. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ante esta apostasía y dureza de Israel, el Señor está anunciando que Israel va a ser detenido, como hipnotizado en la historia, y el Señor va a iniciar su trabajo con un pueblo nuevo, que serán aquellos que no lo merecen, aquellos que no guardan la ley, aquellos que no conocen las Escrituras, pero a los que se les anunciará el arrepentimiento y el perdón de pecados, creerán, y el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Por eso el deslumbramiento y la admiración en la casa de Cornelio, ¿recordáis? Hechos capítulo 10. Cuando ahí está Pedro con los hermanos que le acompañaban de Jerusalén, y dicen: sobre estos también se derrama el Espíritu Santo, igual que con nosotros.
Y Pedro, aún entendiéndolo, bueno, ¿y cuál es el obstáculo para que sean también bautizados en el nombre de Cristo? Y ahí tienes a un Cornelio, que los historiadores dicen que posiblemente era un militar proveniente de Córdoba, España, pero que servía allá en Cesarea, él y su casa reconociendo al Señor Jesús, y luego como militares destinados a otros lugares y llevando la palabra. Esa era la iglesia. Ya no era Israel, ya no era Jerusalén y ya no era el templo. Ahora era... Por tanto, hay una gran distinción entre Israel y la iglesia. Y el Señor Jesús lo anticipa de manera muy clara, ¿verdad? ¿Sería justo, Jordi, parar y beber agua para los que quieran? ¿O sería injusto? Podría ser justo si tuviéramos un poquito más de tiempo. Pero en principio la cena iba a ser a las 8. Son las 7:30. Son las 7:30. ¿No podemos atrasar el reloj? No tenemos. Podemos. Y las cenas a las 8:30. ¿Eh? Vale, una pausa. Bueno, Cantamos un simplemente, ritmo, buscamos- simplemente lo digo porque está haciendo calor y nos falta esta parte que podemos darla mañana. Muy bien, es la aseveración que hace Pablo como apóstol entre la diferenciación entre Israel y la Iglesia. Podemos, lo dejo a tu disposición, con el Lo tiempo que- que tenemos. Lo que no haremos será después la sesión que me preguntaste al principio, la sesión que habíamos dicho de coloquios, ¿vale? Lo dejaremos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede incluso poner por escrito o luego en el tiempo de charlar plantearla de manera personal, ¿vale? Quitaremos ese ratito. Y ahora si quieres, pues, no sé... ¿Se puede ¿sigues beber un agua? poco más? Sí, Venga, puede beber agua. 5 minutos para beber agua. Pero, 5 minutos. ¿vale? Porque es fácil que si nos levantamos y nos movemos... Bueno, para despejarnos, sé que hace mucho calor y es así, descansamos. Yo aprovecho para decir, ¿se oye bien en el fondo? Vale, digo, bueno. ¿Sí? ¿Sí?